Buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de la serie Trazados, programas que buscan hablar sobre el dibujo contemporáneo y abordar la obra de algunos artistas plásticos, visuales y dibujantes de diferentes áreas contemporáneos colombianos. En este primer programa de 2021 nos acompaña Juan Suárez. Juan Suárez es artista plástico de la Universidad Nacional, tiene un máster en creación en artes plásticas también de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Su interés en el dibujo está muy cercano al cómic, el dibujo y la ilustración, procesos que ha trabajado en diferentes espacios, tanto como creador y docente. Actualmente se desempeña como profesor del área de dibujo de la Universidad Antonio Nariño. Dentro de su trayectoria ha participado en varias becas de Elia de Artes, como las que veremos un poco más en profundidad en la entrevista, y ha participado además como artista y creador visual en ellas. Recientemente, en el 2019, fue ganador de la residencia de novela gráfica en Angoulême, Francia. En ella ha desarrollado mucho más su primera novela gráfica llamada Grotto, de la cual hablaremos también más adelante, y en la cual sigue trabajando actualmente. Ha participado en otras exposiciones importantes como el Salón Visual de Bacánica, exposiciones como Arcos en Tokio, muestras en Elia Galería, la Cámara de Comercio de Bogotá y Maleza Projects. Bueno, Juan, pues no sé, más allá de esta presentación, si quiera contarnos un poco de usted, de su trabajo, de su trayectoria. No, pues bueno, tremenda presentación. Pues soy un dibujante, soy Juan Suárez, soy un dibujante pues como muy obsesionado por el dibujo y pues como sí que todo su trabajo está ahí, en eso. O sea, en el dibujo, en el grabado, en el cómic sobre todo últimamente. Y bueno, eso, no sé. Bueno, empecemos hablando de una entonces un poco sobre esta obsesión, un poco como por el dibujo y la gráfica. Chévere saber cómo se acerca usted a ella y cuál es su relación, digamos, con esos materiales dentro del dibujo y la gráfica. Pues con la gráfica, bueno, o sea, con la gráfica, digamos, entendía como serigrafía y eso, como con la impresión y eso. Pues no sé, yo desde hace unos años he trabajado mucho el digital y pero también sentía como que como que el arte digital le falta esa materia y no sé, ahora mismo me interesa mucho dibujar y poder imprimir lo que dibujo, y tal vez por eso me gusta mucho el cómic y la serigrafía. Es como a lo que más me acerca a la gráfica. Y en el acto gráfico, pues o sea, como en el acto de dibujar, digamos, siempre ha sido muy natural. Creo que es algo que me ha acompañado toda la vida, yo creo. O sea, es como la manera en que entiendo el mundo y en que me desenvuelvo en él, donde consigo camello, donde, o sea, no sé, como que yo tengo como una imagen, siempre me viene la imagen en la cabeza cuando pienso en dibujo, y es como una gota cayendo de una cascada, ¿no? O sea, al final es como un acto ahí que se repite y se repite y uno está como no sé, como alcanzando, o sea, como esculpiendo algo, pero tampoco tiene ningún objetivo. Para mí me da calma, no sé. Listo. A mí, digamos, de las cosas que más me interesan de su trabajo es el lugar justamente como en el que se desenvuelve después de estudiar pues artes plásticas y hacer una maestría en creación en artes visuales, y cómo se involucra mucho más con asuntos como la ilustración, o lo ha dicho ahorita un poquito, la gráfica, lo impreso, los medios digitales, que no están pues digamos ligados como directamente o secuencialmente fácil como a este tipo de programas. Es decir, me parece interesante el lugar que empieza a ocupar la ilustración en su trabajo y la relación entre ese proceso de ilustración como acto también de creación. Quería preguntarle un poquito sobre esa relación entre la ilustración y el dibujo. ¿Usted cree que, digamos, está una dentro de otra? Es decir, la ilustración es parte como de algo más grande que es el dibujo, o hay una diferencia entre ellas. Sí, y también quizá cómo percibe el lugar de la ilustración en el campo de las artes plásticas y visuales. Pues la ilustración nunca deja de ser arte y nunca deja de ser dibujo, ¿no? O
O sea, creo que el dibujo, sí, el dibujo es el acto de rayar, creo, y además también es como una cuestión de, como de cómo se piensan las cosas, ¿no? O sea, como que el dibujar es pensar de alguna manera, y, y no podría verlo desligado, la ilustración del dibujo no podría, pues para mí no es distinto, digamos. La ilustración en el campo de las artes, yo no sé cómo se ve realmente. Yo creo que ahora hay una visión menos esnovista hacia la ilustración, ¿no? Porque la ilustración igual también pues es muy compleja y es muy, pues tiene, sí, o sea, tiene todas las complejidades y vicisitudes de que cualquier otro dibujo puede llegar a ser tan expresiva o tan plástica como como un cuadro, ¿no? De pronto a mí lo que me interesa de la ilustración es que es más cercana, tal vez, o sea, como que es más cercana a los cuadros, o sea, es más cercana a las personas, es como más, no sé, yo me siento como más libre. Yo estudié artes, pero me sentía muy constreñido tal vez por la forma en que se desarrollan las artes en Bogotá y en general como que para mí lo más importante es dibujar todo el tiempo y sentirme ahí en ese lugar, ¿no? Pero a veces no me interesa mucho como todo el discurso, o sea, como que aprendí en la academia, hablo de mi experiencia. Y como que en un momento resolví que lo que más me interesaba era lo que sentía cuando dibujaba. Entonces eso también me acercó como a buscar razones para dibujar, como el cómic, por ejemplo. El cómic es una labor que nunca acaba. O sea, uno todo el tiempo está dibujando, todo el tiempo está haciendo dibujos. Tampoco es como que yo no sea capaz de controlarme dibujando, que es como una cosa que pues conozco varios artistas que lo hacen, como que dibujan y dibujan y dibujan, como porque no encuentran saciedad, sino que para mí es como un estado ahí muy, no sé, muy agradable. Me gusta mucho habitar el dibujo, digamos, si eso es posible. Vale. Y en ese campo, digamos, de la ilustración, revisando un poquito a profundidad su trabajo y viendo también que, claro, hay un movimiento como más libre tal vez en el cómic, pero que de todos modos empieza a verse ligado a un trabajo que responde, digamos, también a otros, es decir, la ilustración y ciertos campos del diseño, de la gráfica, también tienen que ver con la respuesta como a las exigencias de otros. Si me hago entender, como encargos, ¿dices? como los encargos, exacto, cómo puede o cómo ha logrado ligar un poquito ese asunto. Pues no sé, eso es el campo del freelance. No sé, hay veces que, o sea, uno no siempre hace lo que quiere, ¿no? O sea, hay veces que toca como hacer dibujos más de combate. Pero yo siempre he tratado como de, o sea, quiero decir, como a la hora de encontrar dinero. Pero yo siempre he tratado de ser pues como de hacer mis propias cosas, como de mis propios proyectos, mis propios dibujos. Hay veces que eso, o sea, lo que decía, como a veces lo he hecho a través de becas y eso, otras veces pues por mi cuenta. Y no sé, o sea, esa cuestión de lidiar con los encargos pues es todo un tema, porque es como también, es una negociación, ¿no? O sea, es trabajo, al final es dinero, o sea, yo no, hay encargos en los que yo no estoy buscando ser yo, ni expresarme como dibujante, sino responder y de esa manera pues ser efectivo. Porque creo que eso, pues, o sea, como hablando de dibujo, es una propiedad muy importante del dibujo y es que se lee de una, ¿no? Entonces también ser como efectivo con o sea, quiero decir, se lee mucho más rápido que una pintura tal vez, ¿no? O sea, como es más cercano al pensamiento, no sé.
Y eso, entonces, cuando son encargos, pues es ser efectivo, o sea, no es ser como el más creativo, sino responder de una con lo que se quiere y empatizar de una con quien se lo pide. Listo. Yo pensaba, esa pregunta, digamos, la pensaba fuertemente porque creo que digamos, en su trabajo y lo que yo he podido ver de su trabajo, me parece que hay un estilo marcado o particular y digamos esa pregunta como de estas negociaciones con el otro tenían que ver con esa noción de estilo. ¿Usted cree que su trabajo tiene un estilo particular o lo puede identificar en él o no? Sí, sí, claro, total. Pero no, igual costó. O sea, yo también, pues como que trato de adaptarme, ¿sabes? O sea, como que trato de adaptar como a las necesidades, o sea, de lo que la gente quiere. Pero también, pues me ha interesado mucho que mis dibujos sean mis dibujos, ¿no? O sea, que sea como exactamente lo que yo quiero y me he esforzado mucho porque así pasa. Eh, Ese estilo parte un poco como del grabado, pues de todo el grabado que vimos en la Nacional, de todo, o sea, y bueno, y el grabado al final es como algo que también me ha interesado mucho, como en las artes fue lo que más me quedé. También debe ser por eso, lo de la gráfica que me he preguntado, como que es muy, no sé, o sea, los acabados del grabado son increíbles y la forma como se piensa el dibujo ahí también es muy chévere, como quitando y poniendo, no sé, está bueno, está muy bueno. Bueno, empecemos a hablar un poquito como de esta novela que pues, ha venido elaborando de Grotto y para empezar a bordearla me gustaría saber cómo empieza a involucrarse en el cómic, ¿no? Y digamos, qué especificidades reconoce en el cómic frente a otros o otras cosas, digamos, del lenguaje gráfico. Ok, bueno, pues Grotto es una novela gráfica que estoy desarrollando, es como mi proyecto personal y es muy ambicioso. Ese cómic en particular trata sobre mi relación con Bogotá un poco, como sobre el momento en el que estoy en la cicla, por ejemplo, como lo que me evocan los cerros, la lluvia, no sé, el caos, smog, violencia. O sea, como que eso me motiva. Y eso pues viene como de mi interés del cómic, que es, pues viene desde siempre, yo creo. O sea, el cómic también fue lo que hizo que yo dibujara, ¿no? O sea, yo lo primero que consumía eran cómics, antes que cualquier otra cosa de arte. O sea, antes que saber qué eran las meninas, ya sabía que era Asterix, Tintín, Superman, Batman, bla, ¿no? Entonces como que es una influencia muy grande en mi vida y pues que me ha guiado a lo largo de las decisiones que he tomado. Como sí, como mi interés por el dibujo, yo creo que parte de ahí, del dibujo y me interesa mucho el cómic, o sea, en estos momentos estoy haciendo un cómic porque me interesa mucho la narración secuencial, ¿no? Que es algo que creo que no pasa en muchos otros campos del arte. Es decir, es muy distinto al cine, o es muy distinto a la imagen estática de un cuadro o a un video, ¿no? Es muy distinto porque las imágenes están congeladas en el tiempo, ¿no? Y es el lector quien decide cuánto dura cada imagen, ¿no? Qué tan rápido la lee, ¿no? Cómo va la secuencia. Y además de eso tiene otras complejidades, pues como cómo se compone una página, ¿no? O sea, la página en sí misma pues también tiene propiedades pictóricas, ¿no? O sea, tiene propiedades de pesos, de composición, ¿no? Entonces no es solo pensar en cómo va yendo la historia, sino también qué imágenes son las que cuentan esa historia. Y eso para mí es muy interesante, o sea, es muy, muy interesante. Sí, como que
Además, lo que decía al principio, me da motivos para dibujar. Cada viñeta al final es un dibujo distinto al otro, pero aunque estén contando la misma historia, pues al final son instantes distintos, momentos distintos. Entonces, dentro de la lectura y dentro del dibujo. Entonces, eso me parece fascinante, básicamente. Sí, sí, no. Sí, sí, severo. A mí, digamos que de las cosas que más me impresionan de su trabajo tiene que ver con la complejidad de esos dibujos, como usted dice, que son independientes, pero que al final forman una sola página, ¿no? Revisando un poquito Grotto, a mí me gustaba la cantidad de elementos, y no solo la cantidad de elementos, digamos, fijos o quietos dentro de las escenas, sino la cantidad de elementos que se mueven en ellas. Y creo que hay una idea de movimiento ahí que es muy como particular, y un efecto como del movimiento congelado que, mirando un poco pues como el portafolio, su Instagram y el Behance, me parece que está muy presente incluso en las imágenes que no son secuenciales. Sí, hay muchas imágenes que están como congeladas en el tiempo y en unos movimientos como fuertes, que además están llenos de texturas y de trabajos. ¿Usted reconoce eso en su trabajo, como el movimiento, y le interesa ese espacio del movimiento, Sí, en el claro. dibujo? Sí, total. Sí, 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 claro. O sea, como... Pues es que qué problema, como hacer una cosa dinámica en un espacio estático, ¿no? O sea, sí, claro, ese es un interés muy presente, como... Además, como en unas imágenes, como en una de esas imágenes de la persona en la bañera, por ejemplo. O sea, bueno, digamos que últimamente me gusta mucho tratar de encontrar como movimientos muy sutiles, ¿no? Como cómo se mueve el agua, ¿no? Cuando le pega el viento en un espejo de agua. Eso es difícil, ¿no? O sea, como que el agua apenas se mueve, Sí. pero la imagen se distorsiona. Ese tipo de cosas me gusta el resto. Como hacer transparencias también, me gusta un montón. Sí, no sé, sí, el movimiento al final pues es un problema. Vale. A mí ese tipo como de cosas en la imagen, un poco como, pues yo lo pensaría también como barrocas, es decir, que ahí hay elementos moviendo. Y también las páginas y su composición me hacen preguntarme siempre como en sus maneras de trabajo, ¿sí? Me gustaría que nos pudiera hablar un poquito de esas maneras de trabajo. En términos, si usted siempre, digamos, estructura la imagen y luego la empieza a desarrollar, o de golpe empieza por un punto y lo construye todo y de ahí va empezando a expandirse en el dibujo. Pues depende, porque hay muchas cosas que, o sea, desarrollo cosas al tiempo y depende de o sea, lo que esté desarrollando, asumo un método distinto. Digamos, con el cómic trato de ser muy metódico, trato de hacer bocetos o sea, hacer 2, 3 bocetos, luego hacer tintas y luego las tintas las corrijo. A veces me demoro mucho haciendo... Y los cómics, pues además como que necesitan una parte que es hacer un storyboard. Y el storyboard son dibujos muy rápidos, ¿no? Entonces eso trato de hacerlo rápido, sin embargo, pues es una acción sostenida en el tiempo, ¿no? Que es hacer tantas páginas. Entonces ahí uno está como bocetando todos los días. Entonces lo que bueno, digamos, esa sería una manera de actuar, ¿no? Que es como boceto y luego tintas y bla. Pero hay otras formas, ¿no? Que uso. Como, no sé, por ejemplo, comenzar desde las manchas, ¿no? O sea, no necesariamente hago bocetos del todo, sino que hago manchas que ya sé que me pueden servir para lo que quiero, ¿no? Como, no sé, una cabeza es un círculo, ¿no? Entonces como que no necesito hacer, bueno, o sea, un huevo, digamos. Entonces no necesito hacer bocetos de eso, ¿no? Pero hay otras cosas que sí, digamos, también lo que hago con ciertas imágenes es
usar el blanco y el negro al mismo tiempo. Todo el tiempo estoy usando el blanco y el negro. Entonces el blanco y el negro se borran el uno al otro, ¿no? Y puedo ir sumando y restando dependiendo de lo que quiera, ¿no? Entonces, pues depende como de la metodología, pero de la metodología no, de lo que quiero, de lo que quiero lograr. Vale. Para ir cerrando y aprovechando que, digamos, lleva varios años, digamos, moviéndose y estando muy interesado en el cómic, ¿cómo ve usted el panorama del cómic en Colombia? Bueno, además, para agregar a la pregunta anterior, no, y el método, sobre todo, es que dibujo todos los días. O sea, dibujo como 6 horas al día. Entonces es como algo que me acompaña todo el tiempo, ¿no? Ese sería el método, el mejor método de todos, el método máximo. Y sobre el panorama del cómic, pues yo soy muy optimista frente al asunto. Me he encontrado con mucha gente muy buena. Yo hago parte de un colectivo que se llama Cuatro Mesas, en el que hay gente muy talentosa. Hay autores ahora, no sé, se me ocurre, qué sé yo, lo que está haciendo Cohete Comics, Gusanillo, no sé, hay otros autores, Henry Díaz, etcétera. O sea, como que es un campo como, creo que pequeño, creo que también tiene un público muy especializado, pero también es muy prolífico. La gente que hace cómics pues hace muchos cómics o está como muy interesada en los cómics. Además pues hay gente muy buena haciendo cómics, entonces es muy interesante también. Es muy interesante porque, no sé, o sea, lo siento como más cercano, ¿sabes? O sea, siento que las personas con las que hablo de cómics pues son más cercanas a mí, como a la forma en que siento. Entonces, eso también lo hace como muy, pues para mí es muy, me atrae mucho. Y no, hay cosas muy, muy interesantes. De hecho, el último Salón Nacional tenía todo un espacio de cómic, el Colombo, ¿no? Sí. O sea, y también tenía como varias cosas ahí. Y no, es que es muy, no, a mí me gusta mucho. En Medellín también hay muchas cosas. Ahí está Yapi, está, no sé, Emma Noreña, está mucha gente. Y eso está increíble. O sea, a mí me gusta mucho, me parece muy, muy chévere, muy estimulante. Bueno, pues sí, muy, muy interesante como poder tal vez ampliar y conocer más ese panorama que siento yo, al menos yo no lo tengo como tan presente, interesante verlo. Y en ese sentido la última pregunta que hacemos como en esta serie de entrevistas es pues a qué personas o qué otros dibujantes recomendaría usted que entrevistáramos y por qué, como uno o dos que usted diga chévere esta persona, como que sabe harto de dibujo, tal. ¿A quién podemos entrevistar? Bueno, Fonnegra me parece una bestia. A ese debería... Sebastián Fonnegra. Sí. Ya. Eso me parece bastante... Así como en términos de dibujo. Como... ¿Quién más podría ser? Ay. Bueno, pues no, o sea, los que les dije cómics, pues esos los recomiendo, sin duda alguna. O sea, esos los recomiendo. Y así como dibujantes sesudos, pues sí, sería Sebastián, yo creo, Sebastián Fonnegra. Ese man dibuja muy bien. Tal vez, no sé, se me ocurre Fernando Zuluaga también. Pero no sé, él también es un dibujante entretenido. Pero no sé. Bueno, sí, esos dos, yo creo, los que se me vienen a la cabeza en estos momentos. Bueno, Juan, muchas gracias. Yo creo que esta entrevista, digamos, nos saca un poco de una línea que llevábamos como totalmente entregada
al este circuito de las artes plásticas y de la idea de dibujo expandido, y creo que nos devuelve como una cotidianidad del hacer, del cómic, como de unos medios, como usted dice, que son mucho más cercanos y asibles, digamos, como en general. Tal vez eso también aporta o tiene un gran interés para muchos de nosotros. Bueno, Juan, pues muchas gracias. Creo que hasta aquí la entrevista. Gracias por participar. Bueno, no, increíble, increíble que me hayan llamado. Lo disfruté mucho, Listo. en verdad. Vale. Bueno, recuerden que estas entrevistas quedan en este formato de audio aquí en la radio de la UNAD, y también tenemos unas ediciones en video con el colectivo Ensayos de Dibujo con quien hacemos, digamos, este programa, y pueden seguirnos en las redes del colectivo, en Instagram, en Facebook, y ahí vamos a dejar pues la versión en video, un poco con la obra en imagen de Juan, y pues los enlaces también de su trabajo para que puedan seguirlo y verlo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima emisión de este programa.